Hola chamacos, ¿cómo están? Me da gusto encontrarlos por acá de nuevo en esta serie de videos que hemos venido realizando para la asignatura de Institucionalización, Desarrollo Económico y Educación en México de 1920 a 1970. Para la sesión que nos ocupa el día de hoy, vamos a platicar de uno de los presidentes quizá quizá más infravalorados de la historia de nuestro país. Y me refiero ni más ni menos que a Adolfo Ruiz Cortines, el Viejo, eh, conocido así por ser un presidente que viene a romper la, la camada de funcionarios jóvenes que se habían enquistado en el poder durante el sexenio de Miguel Alemán Valdés. Y Adolfo Ruiz Cortines, con su lema de austeridad y trabajo, viene a tratar de borrar esa mala imagen de la cual ya platicábamos hace una semana, de que dejó Miguel Alemán en su paso por la presidencia de nuestro país, ¿sí? Espero que su estancia en casa sea productiva. Espero que seamos lo suficientemente capaces de seguir con llevando de buena manera esta contingencia sanitaria a la que nos estamos enfrentando, y por lo tanto eh, espero que este video ahora sí sea de, de menor duración, para que no resulte también tan cansado para ustedes, ¿no? La semana pasada así lo había pensado, sin embargo se fue alargando un tanto. Para el día de hoy sí pretendo que sea mucho más corto, ¿sale? Así que vamos a comenzar. Adolfo Ruiz Cortines, veracruzano, tiene un periodo de gobierno que va de 1952 a 1958. ¿Qué pasa en el mundo en ese momento? Estamos en el punto más álgido de la Guerra Fría. Estamos en este punto donde la Unión Soviética por un lado y Estados Unidos por el otro no se cansan de estar promoviendo el enfrentamiento, no directo entre ellos, un enfrentamiento entre países satélites, o entre facciones de países satélites, que lo único que hacen es generar una brecha, generar una distancia no tan sana como la que se promueve en estos días, pero una distancia que hasta la fecha, chamacos, desafortunadamente los humanos seguimos sin poder solventarla, ¿no? Eh, es por todos conocido que las diferencias ideológicas, las diferencias en el sistema de ideas, en el sistema de creencias, pues han mantenido un cierto equilibrio en, en las formas de ver y entender el mundo, ¿no? Pero cierto es que a partir de la Guerra Fría esto se profundiza y se llega a radicalizar de una manera no tan positiva, ¿sí? ¿Qué está pasando en el mundo? Pues ni más ni menos, ya les comenté, la Guerra Fría. En 1953 muere Joseph Stalin, el gran dirigente de la Unión Soviética en su parte posterior a la revolución, el que toma la batuta de Lenin y que también comete muchas atrocidades, porque sí es necesario decirlo. También en ese año llega a la presidencia de Estados Unidos Eisenhower, uno de los presidentes más influyentes de su época, ya no digamos en la historia de Estados Unidos, en el mundo. En nuestro país, en cuestión cultural, fallece Jorge Negrete,
uno de los grandes íconos del cine de oro mexicano, con lo que viene un tanto a la baja este, este movimiento cultural mexicano del cine de oro, ¿sí? En 1954 estalla la guerra de independencia en Argelia, este, este territorio que era un protectorado francés y que tiene la particularidad y tiene la necesidad sobre todo de reclamar el territorio para sí, porque Francia, a pesar de haber sufrido en carne propia los embates de la Segunda Guerra Mundial y y la invasión de las tropas alemanas, Francia es un país colonialista por tradición y que va a empezar a perder esa hegemonía que tenía en otros países. Comienza con Argelia y después va a seguir con otros territorios en Asia, ¿sí? En 1955 se inaugura el parque de diversiones en California, en Anaheim para ser más exactos. No es uno, creo que es el parque de diversiones más famoso del mundo, Disneylandia, se inaugura. Y en ese mismo año, qué paradoja, que comienza una de las guerras más... Ya lo habíamos platicado, todas las guerras son estúpidas, todas las guerras son tontas, pero una de las guerras más sin sentido para los Estados Unidos de Norteamérica, que es la guerra de Vietnam, inicia en 1955, lo que lleva a que en Estados Unidos empiece a suscitarse una tensión social bastante significativa y enfocada principalmente en las cuestiones étnicas, ¿sí? Los afroamericanos empiezan a exigir sus derechos, empiezan a manifestarse porque se sienten violentados por, por la manera en cómo se hacen las cosas en ese país, y empiezan los primeros incidentes raciales en Estados Unidos, ¿sí? En 1957 también eh, se manda al espacio una de las misiones espaciales, perdón, una de las misiones espaciales más famosas, donde la tripulación es una perra llamada Laika que manda la Unión Soviética con la intención de conocer las reacciones y el efecto que tiene en un ser vivo una misión de esas características, ¿no? Para 1958 se crea la NASA, y es conveniente decir lo siguiente también, chamacos. El cine mexicano se transforma. Recuerdan que habíamos platicado que hay un interés en contar las historias de lo que ocurre en los pueblos, de lo que ocurre en en otros contextos, ¿sí? No tanto las cuestiones laborales, no tanto las cuestiones políticas, sino más bien las cuestiones familiares, las cuestiones sociales, ¿sí? Y ese cine esas temáticas que caracterizaron el cine de oro mexicano empiezan a transformarse. Ya hay un cine más introspectivo, y hay un cine más experimental, un cine que busca encontrar las raíces de ciertas formas de pensar, de ciertas formas de ser de los mexicanos, sin duda influido por El laberinto de la soledad de Octavio Paz, y sin duda influido también por Los olvidados de Luis Buñuel. La temática gira ya ahora a tratar de enfocar las baterías al nuevo enemigo público de los mexicanos. ¿Y quién es este enemigo público de los mexicanos? Durante lo que resta de la década de 1950, la década de 1970, de los 80, de los 90, los 2000, y creo que hasta la década del 2010 se ha venido reivindicando un tanto la imagen de este sector al que me refiero, que son los jóvenes, ¿sí? Los jóvenes se transforman en un enemigo público, y las películas van a enfocar
sus baterías en tratar de encontrar el lado flaco de este sector social, ¿sí? Que si son irresponsables, que si son delincuentes, que si les gusta el desmadre, que si están propensos a, a decisiones equivocadas por su falta de experiencia, ¿sí? Los jóvenes se convierten en este nuevo enemigo público para los poderosos en México. ¿Qué razón tenían en preocuparse por una juventud informada, por una juventud con conciencia de clase que 10 años después va a desencadenar uno de los movimientos sociales más importantes de la historia de México y que tiene su punto culminante el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco? Pero bueno, ya en su momento vamos a llegar a esta parte, ¿sí? ¿Vamos bien? Espero que estén ahí haciendo sus anotaciones, estén anotando también sus dudas, sus preguntas, para poder contestarlas ahí en los comentarios, ¿sale? Adolfo Ruiz Cortines, como les decía al inicio, tenía varios apodos. Creo que los más famosos eran dos de ellos: el viejo y el estudiante. Le decían el estudiante porque era una persona que no le gustaba tomar decisiones precipitadas, ¿sí? Sus detractores lo llamaban así porque cuando se le planteaba algo, él decía: a ver, preséntame los pros, preséntame las contras de esta situación, dame pruebas, dame documentos en los que yo pueda estudiar y tomar una decisión pensada, y por lo tanto se dedicaba a estudiar las situaciones que le presentaban. Por eso sus detractores le decían el estudiante, ¿sí? Pero sin duda el más famoso, el apodo más famoso fue el del viejo. Muchos chistes, muchos escarnios se hicieron eh, para tratar de denostarlo por esta condición. Sin embargo, como buen adulto mayor, como buen veracruzano también, tenía, tenía sus dichos para salir de todo ello, ¿no? Mencionan los biógrafos que cuando había chistes o había bromas o había comentarios negativos por su edad, él decía: no me eligieron para semental, sino para presidente, y el pueblo va a decidir si cumplí con la función o no, ¿sí? Bueno, como les comentaba al inicio, él es el sucesor de Miguel Alemán Valdés, un presidente tristemente célebre por la corrupción, por los manejos tan por los manejos tan diferentes, que me quedé pensando en una palabra adecuada para definirlo, pero creo que la palabra adecuada es diferentes de cómo se venían haciendo las cosas, al menos en los dos últimos sexenios, ¿sí? Con el general Lázaro Cárdenas y con Manuel Ávila Camacho, ¿sí? Por ello mencionábamos hace una semana que pues era conocido como el presidente empresario donde muchos políticos se hicieron millonarios y muchos millonarios se hicieron políticos. Con este estigma llega Adolfo Ruiz Cortines a la presidencia, y recuerdan que habíamos platicado que las elecciones en las elecciones presidenciales los candidatos oficialistas arrasaban. Adolfo Ruiz Cortines, fruto de esta desconfianza que generó Miguel Alemán Valdés en el pueblo mexicano, pues obtuvo solamente, y lo digo con cierto sarcasmo también, obtuvo solamente el 74% de los votos, ¿sí? Ya les había, ya les había platicado que pues era veracruzano, y fue un señor que es cierto que es de los presidentes menos populares. Y creo que siempre cuando nos preguntan los presidentes de México, es el que siempre se nos va, es el que siempre se nos va su nombre y se nos olvida, ¿no? Decimos Lázaro Cárdenas, nos acordamos de Lázaro Cárdenas por expropiación, nos acordamos de Ávila Camacho,
al menos aquí los tapatíos, porque una de las principales avenidas lleva su nombre. Nos acordamos de Miguel Alemán Valdés quizá por esta fama que se le creó a su figura, y luego siempre decimos, hay uno, ay, se me olvida siempre el que está entre Miguel Alemán y López Mateos, ¿sí? López Mateos también es de los más recordados, de los más famosos. Gustavo Díaz Ordaz, de los tristemente célebres también, pero siempre está ese que se nos olvida entre Miguel Alemán y Adolfo López Mateos. Ya no se nos va a olvidar, chamacos, también es un Adolfo, solamente que él se apellidaba Ruiz Cortines. Y no se nos va a olvidar por lo siguiente, a pesar de llegar a la presidencia por medio del Partido de la Revolución, por el medio del Partido Revolucionario Institucional, trató de demostrar que él no era o que él no tenía las características de la clase política que había encumbrado Miguel Alemán Valdés, ¿sí? De hecho, sus biógrafos, quizá el más reconocido es Enrique Krause, en su libro de los sexenios, menciona que él tenía una frase, él tenía sus frases, ¿no? Como les decía, pero tenía una frase para tratar de desanimar a las personas que llegaban a visitarlo con la intención expresa de pedirle un favor político o de pedirle que lo metiera a trabajar en la política, ¿no? Y él decía, Enrique Krause menciona que él les decía, no te imaginas la necesidad que tenía de un saludo desinteresado. Todos vienen a pedirme algo. Con eso Adolfo Ruiz Cortines los desarmaba completamente, ¿sí? Y pues ya se necesitaba ser muy cara dura, muy hijo de puta para poder decirle, ay, pues venía a pedirte un favor así, así, pero pues bueno, con eso los desarmaba. Adolfo Ruiz Cortines tenía una gran preocupación para con el pueblo de México, y sin duda que la gran preocupación de este señor era el hambre que padecía una buena cantidad de la población mexicana, ¿sí? Cuentan también que cuando en una ocasión que vino el presidente Eisenhower de los Estados Unidos tratando de convencerlo de que se uniera a la cruzada anticomunista de la Guerra Fría, cuentan que Adolfo Ruiz Cortines dijo algo así, palabras más, palabras menos, pues señor presidente, a mí el único ismo que me preocupa y que tiene lugar aquí en México y que es el que me interesa erradicar es el hambrismo, y lo mencionó con todo el conocimiento de causa, que no se dice así, pero trató de acomodar el discurso para dar a conocer su verdadera preocupación, ¿no? Que era que los alimentos fueran repartidos de manera justa y equitativa en nuestro país. No estoy diciendo que en México no hay alimentos, creo que México es uno de los países que produce una mayor cantidad y en una mayor calidad los alimentos para consumo humano. Sin embargo, la distribución de los mismos y el reparto equitativo de ellos deja mucho que desear. Todavía a casi 70 años de que este señor se preocupó por eso, ¿sí? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Perfecto. Ya saben, comentarios, dudas, aquí en la sección, ¿sale? Además de lo que acabamos de platicar, Adolfo Ruiz Cortines pasa a la historia por ser el continuador de una reforma que impulsó Lázaro Cárdenas y que en su momento no tuvo éxito. Sin embargo, con él sí va a tener el éxito esperado, y estoy hablando ni más ni menos que de las reformas al artículo 34 y 115 de la Constitución mexicana, y que tiene que ver con que se le otorgue la capacidad y la función de votar por los funcionarios públicos, valga la redundancia, a las mujeres, ¿sí? Hasta este momento las mujeres solamente podían votar por los presidentes municipales,
pero con estas reformas las mujeres pueden comenzar a votar en todas las elecciones a partir de 1955, ¿sí? Su principal objetivo, como lo mencionábamos también hace un ratito, era abaratar el costo de la vida, es decir, que los alimentos tuviesen una mayor accesibilidad para el pueblo, ¿sí? Él decía también, una de sus frases más representativas era: cuando las tortillas suben, el gobierno baja; cuando los alimentos no están al alcance de la gente, la ingobernabilidad también sube, ¿sí? Así que eh, truchas, hay mucho que aprender todavía de la historia. Sin embargo, le tocan también algunas cuestiones pues no tan positivas. Una de ellas fue la devaluación del peso en su paridad peso dólar, que estaba de 8.65, 8 pesos con 65 centavos, que lo dejó Miguel Alemán, y se va hasta los 12 pesos con 50 centavos, ¿sí? Una paridad que se va a mantener durante 12 años, perdón, 22 años, hasta el año de 1976 más o menos, ¿sí? También, también durante su gobierno, él trata de tener una relación empática, cercana con las clases empresariales y con el clero, y por lo tanto durante su gobierno se da un boom de apertura de escuelas privadas, sobre todo religiosas, ¿sí? Su esposa preside el comité que va a ayudar a que el complejo religioso de la Villa de Guadalupe, en la capital de nuestro país, tenga una remodelación bastante considerable, y ello habla también de su empatía por quedar bien con todos, ¿no? O sea, no solamente con las personas que buscaba abaratarles el costo de la vida, sino también con los empresarios que a final de cuentas fueron los que lo llevaron al poder en nuestro país, ¿sí? Con el apoyo que representaron para su campaña y para su posicionamiento como tal, ¿sí? Le toca, le toca también, como parte de esta infraestructura que se estaba creando en México durante este periodo del milagro mexicano y el desarrollo estabilizador. Le toca la apertura de Ciudad Universitaria, uno de los espacios académicos más, más grandes de todo el continente, ¿sí? Ustedes, el día que puedan visitarlo, por el puro gusto de andar paseando en sus entrañas de Ciudad Universitaria, hay una buena cantidad de ruta de camiones solamente para andar adentro de Ciudad Universitaria, ¿sí? Que va a ser la sede de la Universidad Nacional Autónoma de México, y al viejito Ruiz Cortines le toca inaugurarla, ¿sí? Sin embargo, también le tocan algunos eventos no tan congratulantes, no tan afortunados, ¿sí? En 1957, 56-57 aproximadamente, los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, en un afán democratizador, porque sentían que sus derechos estaban siendo violentados, toman las instalaciones del Instituto Politécnico, y Adolfo Ruiz Cortines, junto con su secretario de Educación y el secretario de Gobernación, acusa a estos estudiantes de atentar en contra de la patria, y manda al ejército a desocupar las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, y por lo tanto muchos
muchos de estos estudiantes que eran de otras partes del país y que les correspondía vivir en estas instalaciones, tienen que, tienen que abandonar, muchos tienen que abandonar sus estudios y otros tantos pues tienen que concluirlos en condiciones muy penosas, ¿no? También a Adolfo Ruiz Cortines le toca en los últimos años de su gobierno, como parte de esta inconformidad que se viene arrastrando de años atrás, le toca que estallen huelgas de diferentes gremios, ¿sí? Estallan las huelgas de telegrafistas, de petroleros, de ferrocarrileros, de maestros, casi en todas, casi todas ellas, perdón, se solucionan con aumentos al salario, ¿sí? Casi todas ellas se solucionan con prebendas para los líderes sindicales. Sin embargo, ello también sirve como pretexto para encarcelar a muchos de los líderes sindicales que no se conformaban con estas migajas que daba el gobierno y estos líderes sindicales que exigen que en realidad se logren avances significativos en materia de derechos laborales, pues se ven afectados en su libertad y son detenidos y son acusados de, de traición a la patria, ¿sí? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta aquí? Como ustedes se pueden dar cuenta, Adolfo Ruiz Cortines fue un presidente que más allá de los claroscuros que podamos encontrar en su gestión, fue un presidente que se preocupó en realidad por tratar de ser un servidor público ejemplar, ¿sí? Y creo que ello era lo que se requería en ese momento de la historia, después de las barbaridades, quería decir pendejadas, pero se oye muy feo, pero después de las barbaridades que hizo la clase política encargada de nuestro país durante el sexenio de Miguel Alemán Valdés, ¿sí? Y por lo tanto, creo que como tal debemos de recordarlo, ¿no? Mencionan que fue muy afecto al dominó, que era aficionadazo a jugar dominó, y dicen que cuando termina su sexenio, él se retira a su casa de Veracruz a jugar dominó con sus amigos. Él muere en 1973 y el notario que recibe su último escrito menciona que una de sus voluntades finales era que su casa quedara para ser utilizada como colegio o como casa habitación de estudiantes pobres que fueran a estudiar a la ciudad de Veracruz, ¿sí? Creo que ello nos habla también del tamaño de la persona de Adolfo Ruiz Cortines, ¿no? Sin embargo, no debemos de dejar de lado también que pues fue una persona con un carácter conservador, con un carácter no tan conciliador con las personas que no congeniaban con su forma de ser y de pensar, y que fruto de ello le llevó a respaldar y a estar del lado del presidente Díaz Ordaz cuando ocurre el ataque a los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en 1968, ¿no? No nos quedemos también solamente con esta imagen del señor que con sus dichos y con su lenguaje veracruzano buscaba ser empático con los demás. Decían que pues era lo más correcto que se podía con el lenguaje. Sin embargo, pues le ganaba también
el echar malditurías, pues como a todos nosotros, ¿no? Y él decía, con perdón de la investidura, y se lanzaba a decir sus, sus dichos. Pero bueno, quisiera cerrar el día de hoy el, la sesión que corresponde a Adolfo Ruiz Cortines mencionando una, una teoría que él manejaba y que creo que nos hace mucha falta, nos sigue haciendo mucha falta a los mexicanos, sobre todo en la actualidad. Él hablaba de una teoría de un puño. Yo creo que todos hemos escuchado a nuestros padres, a nuestros abuelos, a las personas con una edad mayor que nosotros, hablar de que no se puede medir con la misma vara a los miembros de una familia porque ellos utilizan esta idea de que los hijos, la cantidad de hijos somos como los dedos de una mano, ¿no? O sea, que todos somos distintos, que todos tenemos diferentes utilidades, diferentes capacidades, habilidades, y por lo tanto, no es conveniente juzgarlos con la misma vara a todos, ¿sí? Y Adolfo Ruiz Cortines mencionaba algo muy similar sobre los mexicanos. Decía que pues los mexicanos somos tan disímiles como los dedos de una mano, pero que en el sentido de actuar deberíamos de juntarnos como un solo puño para tratar de buscar y tratar de encontrar sobre todo la capacidad de tener ese empuje y esa fuerza y esa pegada que debemos de tener en conjunto, ¿sí? Un solo dedo obviamente no va a tener la misma fuerza que un puño, y era algo de lo que hacía mención Adolfo Ruiz Cortines mientras fue presidente de nuestro país por allá de 1952 a 1958. Para las elecciones de 1958 se enfrentan el PRI y el PAN por primera ocasión de manera conjunta, perdón, uno contra el otro, y gracias a esta buena imagen que deja Adolfo Ruiz Cortines en la presidencia, el candidato del PRI arrasa, ¿sí? Y se convierte en el segundo Adolfo en el poder, y que es ni más ni menos que Adolfo López Mateos, del cual vamos a platicar la siguiente vez que nos veamos, ¿sí? Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier aportación que quieran hacer, ya saben, aquí en el espacio de comentarios espero los mismos. Ahí vamos a interactuar con la mayoría de ustedes, y espero que haya sido claro y haya sido lo suficientemente sencillo de entender este video sobre el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines. Muchas gracias por visitarnos aquí en este canal. Muchas gracias por continuar, chamacos, con las clases, con su participación y con la entrega de sus actividades. Y pues que tengan una excelente semana. Nos vemos.